Continuamos enfrente del palco central, en el mezanín de la Cámara Baja, donde están los 500 hacedores de leyes federales en torno a esta legislatura de la Cámara de Diputados. Y yo le agradezco mucho al coordinador parlamentario azul, es decir, el Partido Acción Nacional, Elías Lisha, que charle con este reportero. Elías, gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, Gustavo, no, al contrario, es un gusto compartir este espacio contigo y bienvenido a la Cámara de Diputados, que es la casa de todos los mexicanos. Te agradezco mucho. Por cierto, tuvimos una plática muy interesante, llena de historia, de tradición, sobre la inmigración libanesa a nuestro país, que por cierto, en un lugar muy importante, se refugiaron en la península de Yucatán. ¿Ya eres tú qué, tercera, cuarta generación? ¿No? Sí, depende de cuál de las familias. Yo soy orgulloso descendiente de inmigrantes, de familia libanesa, y pues fue una migración que se da en México, sí en la península de Yucatán, pero también en Veracruz, hacia el centro del país, en Puebla, en la propia Ciudad de México. Pero bueno, agradecido también con todo lo que heredamos en términos de valores y de valores del trabajo. Los recibió México con manos abiertas, ¿verdad? Es que el México actual no se explica sin todos los mexicanos, y yo creo que fue un momento de migración sumamente interesante, porque también fue muy rica la aportación que se trajo de estos pueblos. Finalmente somos una cultura de trabajo, de esfuerzo, de colaboración pacífica, y yo creo que para un mexicano como yo, tener ascendientes de familia libanesa es un motivo de orgullo, como lo es para todos los mexicanos que tenemos este privilegio. Y bueno, pues aportaron a la cultura gastronómica recetas verdaderamente increíbles, que por eso se pelean entre los libaneses. ¿Qué abuela es la que cocina mejor? Vale, ¿El jocoque o el quipe? La verdad es que no hay, o la garbanza, ¿no? Ahí no hay discusión. Eran mis abuelas las que mejor cocinaban. Pero fíjate que en Yucatán hay una batalla todavía más interesante, porque hay botanas yucatecas, como el kiwi, sí. que en Yucatán es ya una botana típica yucateca, tiene su propia versión, es decir, el arraigo cultural. ¿Qué le ponen algo profundo. De chaya, algo así para...? No, le ponen repollo. Repollo. Repollo y habanero. Fíjate. Pero es en otro formato, y es una botana cantinera. Fíjate. Yo no lo sabía, y tengo que ir a estos botaneros a tomar una cerveza. Cuando vayas a Yucatán, ahí te recomiendo 2 o 3 botaneros que me han contado que están muy buenos. Y por cierto, dijo López Mateos, que no tenga un amigo libanés, que lo busque. Que lo busque. A ver, te tocó, diputado, bailar con la más fea. O bien te sacaste el tigre en la rifa. ¿Por qué razón? Porque Acción Nacional es un partido minoritario, son oposición en esta legislatura. Está muy complicado. Mira que más feo sería ser parte de una mayoría en donde tu opinión no cuente, no exista, y te impongan todo del oficialismo. Si hablamos en términos parlamentarios, no hay nada más indigno para un parlamentario que convertirse en la oficialía de partes de otro poder. Espero que quienes asumen esa posición en algún momento lo entiendan. Mira, para mí siempre va a ser motivo de orgullo ser coordinador del grupo parlamentario que representa en términos históricos la mayor tradición democrática. Este es el grupo parlamentario que construyó con hombres y mujeres valientes la transición democrática, instituciones sumamente fuertes que le dieron a México capacidades técnicas, autonomía de gestión, vigilancia en los datos públicos. Entonces, para mí siempre ese va a ser un motivo de orgullo. Los números cambian, las posiciones, cuando parten de una tradición democrática tan importante como la que tenemos nosotros, siempre va a ser motivo de orgullo. Elías Lisha, te levantas y vienes al pleno, y por más negociaciones siempre vas a perder la votación. Siento que es como una cascarita entre los amigos contra el Barça, y siempre te van a golear. A ver, numéricamente no les da. Pero es que el problema, Gustavo, no es un problema tan simple. El problema es que la Cámara de Diputados es quien pierde las votaciones, no un grupo parlamentario. Porque esas votaciones a las que haces referencia, si pasaran por el análisis, por el proceso legislativo, por la dignidad de los legisladores y por la voluntad que sus electores invirtieron en ellos, entonces te diría que estamos en un problema numérico. Aquí estamos en un problema de poderes de la Unión, en donde desde el Poder Ejecutivo se norman las reglas
de este país. A ver, no es ningún secreto. Todas las iniciativas que se han aprobado en esta legislatura vienen ordenadas por el Ejecutivo. Acuérdate de la famosa frase de "y no le muevan ni una coma". Bueno, es que para nosotros es más importante poner la coma que es necesaria en la ley y poner el acento en la persona, como escribiera Benedetti en algún poema, que ser aplaudidores de un régimen que está consumiendo a los demás poderes. Si el trabajo de Acción Nacional es ser la conciencia de este órgano democrático, entonces que la conciencia se haga escuchar. Pero como dijera Castillo Peraza, y con esto cierro. Yucateco. Así es. El PAN, si bien hoy es el Pepe Grillo de Pinocho, no le basta con ser el Pepe Grillo de Pinocho, quiere todo el taller de Gepetto y para eso estamos trabajando. Dirán algunos que te están viendo y escuchando, no, fue la voluntad popular. No es que esta conformación sea producto de la magia de algún miembro de Disneylandia, sino la gente fue a votar y por eso está la conformación política. Es que no es de un miembro de Disneylandia, es de un miembro de Palacio Nacional, un exmiembro de Palacio Nacional, votó, ¿no? Y de Bucareli. Pero eso fue la voluntad popular. Veamos la voluntad popular. Así se expresaron en las urnas. Veamos la voluntad popular. El 54% de los electores votó por ellos. Nada más que la voluntad del exmiembro de Palacio y las gestiones que impusieron desde Bucareli les dio el más del 70% de las curules y los escaños. Es decir, tienen hoy, haciendo en términos de fraude a la Constitución, una mayoría artificial. No es la voluntad popular, es la primer mentira, falsedad, engaño, el INE y el TRIFE son traidores a la patria. Bueno, yo nunca hablé de traición a la patria, es un término sumamente delicado de quien entrega en términos de intereses extranjeros los bienes de la nación. Yo creo, ¿fraudulentos? Yo creo que se cometió un gran fraude a la Constitución gestionado desde Palacio Nacional. Es que es complejo porque yo recuerdo a Lisha y un grupo de seguidores en Yucatán y otros tantos miles o millones de mexicanos que decían el INE no se toca, el TRIFE no se toca. Y ahora dicen que el INE y el TRIFE son los fraudulentos. Oye, pero es que aquí estamos hablando de dos ideas totalmente distintas. ¿En qué momento el PAN ha hablado de desmantelar al Instituto Nacional Electoral? No, pero está diciendo que hizo fraude. Oye, a ver, pero es que el hecho de no compartir una decisión y demostrarla, pues nosotros tenemos la capacidad de litigar en esos órganos y fuimos a litigar y expusimos nuestros argumentos y hoy te lo digo como lo sostuvimos en ese momento. No estuvimos de acuerdo con la resolución porque consideramos que es un grave fraude a la Constitución y sin embargo hemos acatado las resoluciones de las instituciones mexicanas. Sí, tanto que aquí conviven con los diputados que fueron... Y en eso nos diferenciamos como máxima distinción de los miembros del régimen, que son capaces de mandar al diablo a las instituciones cuando no les favorecen y no son capaces de aceptar las decisiones democráticas. Oye, autoridades democráticas suprimieron la interpretación que le da representación al pueblo, dejando en manos de una mayoría artificial los destinos de la patria. ¿Y cómo vamos a cambiar eso? Por la vía de las instituciones. Y por eso estamos aquí. Por la vía democrática. Y por eso estamos aquí. Espero que esa diferencia haya quedado claro. A ver, dime algo. ¿La pelea hoy está en la discusión? Te pregunto, Elías. Es decir, subirse a tribuna y luchar y poner reservas y volver a subir y la manta. ¿Esa es la lucha que hoy te toca encabezar? Bueno, son luchas que coexisten. Por un lado, la que existe en esta Cámara, en la Cámara de los Diputados, en donde nadie inteligente, nadie que se diga inteligente, puede renunciar a la razón. A mí que me pidan renunciar a muchas cosas, pero el PAN nunca va a renunciar, ni a su tradición democrática ni a la razón. Por lo tanto, dejarles la cancha libre, que por lo menos no escuchen las verdades, aunque les incomoden cuando son en beneficio de la patria, pues eso no va a suceder. Nosotros no vamos a dejar ni un solo espacio sin ocupar. Es decir, pero también la lucha... Es decir, nunca se van a salir del pleno y siempre van a subir a tribuna a luchar por lo que piensan. Si algún día salimos, será en un mensaje claro, con un propósito claro, y cuando levantemos la voz lo haremos en un propósito claro. En esta legislatura hemos estado en todos los debates
y hemos dicho todos los motivos, razones y circunstancias para defensa de nuestra razón. La mayoría de las veces hemos recibido nada más insultos sin razón, pero ¿qué te puedes tú esperar de quien es producto de lo que es? Por lo tanto, los insultos en el Parlamento, antes de ofender a quien los recibe, describen a quien los emite. Ahora, esa no puede ser nuestra única lucha, porque la lucha de la representación popular está en las calles. Por eso, en días recientes, has visto un PAN mucho más dinámico, particularmente con la dirigencia de Jorge Romero, en términos de protesta, particularmente en el atraco, en el robo que le están haciendo a los trabajadores y trabajadoras de México al esfumar sus ahorros para transferirlos a una empresa privada. Porque es la ley Infonavit. Sí, claro, no, el fraude que le están haciendo a los trabajadores no es una ley, es un fraude a los ahorros de los trabajadores, que mes con mes, semana con semana, se les hace un descuento, que es una aportación en términos de ahorro para su vivienda o para su retiro, y que le quieren transferir a una empresa privada, que no una paraestatal que tenga los controles de vigilancia, a una empresa que en términos de una SADCB no va a ser vigilada por instituciones gubernamentales. Por eso hemos protestado con fuerza, lo hemos hecho en todos los estados. Por eso hemos levantado la voz con el desmantelamiento al Poder Judicial, pero también hemos salido a proponer, por eso estamos en las calles promoviendo nuestra propuesta para que baje el precio de la gasolina, bajando los altos impuestos que se cobran y que, bueno, esta ya ha tenido un efecto positivo, al menos ya todos estamos de acuerdo en algo, incluyendo a la presidenta, y es que la gasolina está carísima y que está perjudicando a los ciudadanos. Qué bueno que una iniciativa del PAN esté teniendo ese eco, para que veas que no nada más lo que se dice en tribuna y la votación inmediata genera efectos en términos de conciencia. Tú como coordinador te toca platicar con todos. Con todos. Yo quisiera que le dijeras a nuestro auditorio, ¿cómo la llevas con los líderes de Morena en la Cámara Baja? Mira, yo no te hablaría particularmente de los líderes de Morena, porque a mí me ha tocado ser diputado local y había una mayoría priista en ese momento y a mí me tocó ser oposición y me tocó platicar en ese momento con quienes eran de Morena y eran minoría y con quien era del PRD y era minoría, y me tocó construir con quienes eran mayoría y no dejar de ser oposición. A mi historia me remito. Cuando fui regidor de Mérida, me tocó ser parte del grupo mayoritario y me tocó construir consensos con quienes eran minoría. Como diputado federal me ha tocado ser el vicecoordinador y llevar los trabajos de debate, y me ha tocado construir con absolutamente todos. Y ahora como coordinador, ¿cómo te tratan? ¿Cómo te tratan? Pues es que, a ver, cuando el diálogo se agota en la casa de quienes tienen que dialogar por descripción, es decir, parlamento es por descripción, diálogo. Sí, claro. Pues y discusión no significa pelea. Pues entonces, y pelea no significa dejar de hablar. Correcto. O sea, aún en los peores momentos, tenemos que entender que la buena política, la política de verdad, la política útil, solo existe a partir de diálogo. Por lo tanto, político que renuncia al diálogo, renuncia a la política. Yo quisiera que le explicaras al auditorio, a manera de colofón, ¿qué puede esperar el ciudadano, el mexicano, de la bancada azul? Mira, nosotros estamos concentrados en poner en el centro de todas nuestras propuestas y de toda nuestra defensa a las familias mexicanas. Todo aquello que sea bueno para las familias va, y todo aquello que sea malo, que vaya en detrimento de la principal organización humana histórica, que es la familia, entonces va a recibir una firme oposición. Para el PAN no hay nada más importante que las familias, y por eso proponemos que baje el precio de la gasolina para beneficiar su economía familiar, que mejore la seguridad para que las familias puedan vivir en las calles sin miedo, que baje el precio de la luz en los estados que tienen más calor porque pagan la mayor cantidad de los recibos de luz. Claro. Pero a ver, es que no es un tema de los aires acondicionados, porque eso pareciera el privilegio. Simplemente el refrigerador, para que no se pudran los alimentos, consume el doble de energía en un lugar donde hay calor que en otro estado, o el ventilador para mitigar el calor, o el hielo que se necesita para mantener medicamentos. Es decir, es otra
circunstancia de vida, y por eso es importante, porque eso realmente le sirve y le duele a las familias de México. Que quede claro, no hay una causa más importante que las personas, y no hay un entorno más importante para las personas que su familia. Me alegra, así te despido, ver a un líder parlamentario echado para adelante. Estaba dormido Acción Nacional y me da gusto que hoy defiendas tus ideas y que las estés defendiendo en tribuna y que entusiasmes a el Grupo Azul en la Cámara. Me gusto saludarte, Liz. Al contrario, el gusto es mío y solo para adelante, no hay para otro lado. Es Lisha, el diputado Lisha, que es el líder parlamentario de la bancada azul aquí en la Cámara de Diputados. Continuamos.